En la programación orientada a objetos, la herencia es, después de la agregación o composición, el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos más preciados en el desarrollo de software, como son la reutilización y la extensibilidad. A través de ella, los programadores pueden crear nuevas clases partiendo de una clase o de una jerarquía de clases preexistentes. La herencia es la transmisión de código entre una clase y otra. Para soportar un mecanismo de herencia tenemos dos clases, la clase padre y la clase hija, o las clases hijas como podemos ver en el diagrama. La clase padre es la que transmite su código a las clases hijas. Eso quiere decir que todo el código de la clase padre se transmite tal cual a la clase hija. Si lo quieres ver así, es como si tuvieras escrito línea a línea todo el código de la clase padre dentro de la clase hija. Por eso la herencia es fundamental para reutilizar código, porque no necesitas volver a incorporar el código de la clase padre en la clase hija, sino que realmente heredando es como si ya estuviera allí. El siguiente diagrama nos muestra la funcionalidad de la programación orientada a objetos, así como conceptos de herencia. En primera instancia creamos nuestra clase persona como clase base. La clase de la que se hereda se suele denominar clase base, clase padre o superclase. En la clase base creamos el atributo nombre y tres métodos: registrar, consultar y el método sueldo. A continuación creamos la clase administrativo que hereda de la clase persona. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes e implica que una subclase obtiene todo el comportamiento, es decir, los métodos y eventualmente los atributos o las variables de su superclase, en nuestro caso el atributo nombre. Por lo tanto, la clase administrativo hereda el atributo nombre y los tres métodos registrar, consultar y sueldo de la superclase persona. Y así la herencia puede continuar con la clase comercial y programador que heredan de la clase persona. La ventaja que tenemos es que el código transmitido de la clase persona es ya comprobado y verificado, evitando con ello el rediseño, la modificación y verificación de la parte ya implementada. La herencia es uno de los mecanismos de los lenguajes de programación orientada a objetos basados en clases, por medio del cual una clase deriva de otra de manera que extiende su funcionalidad. Lo que debes observar es que con la herencia siempre consigues clases hijas que son una especialización de la clase padre. Para saber si está correcto emplear herencia entre unas clases y otras, plantéate la pregunta: ¿la clase hija es clase padre? Por ejemplo, un perro es un mamífero, un becario es un alumno de universidad. No necesitamos decirle mucho más para entender las bondades de la reutilización. En inglés lo resume el término DRY, Don't Repeat Yourself, no te repitas, y es uno de los enunciados que debes tener más presente cuando programas. No es mejor programador quien más líneas de código escribe, sino quien mejor las reutiliza. Quizás está de más decirlo porque seguro que ya sabes que debemos evitar escribir dos veces el mismo código, evitar copiar y pegar y pensar en la reutilización, que nos ayuda seriamente en el mantenimiento del software. Enseguida verás cómo la herencia es un mecanismo fundamental para reutilizar código.